quiero hacer es darles una introducción al concepto de símbolo, a la idea de símbolo, especialmente a la idea de símbolo esotérico, ¿sí? Y en la clase próxima vamos a ver un conjunto de símbolos que van a tener que ver con las tradiciones de Oriente, más precisamente con el Tantra, el Yoga y demás. En la cuarta clase vamos a ver los símbolos de la Cábala, especialmente en el Renacimiento, y la última charla quería centrarme en la simbología del tarot, especialmente el tarot marsellés. Así que eso va a ser básicamente el espectro. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a empezar. Las ciencias ocultas, o como se llama la ciencia sagrada, va a dividir su espectro de estudio en tres niveles. En primer lugar, un nivel que lo va a llamar lo elemental, un nivel que lo va a llamar lo astral o lo celeste, y un nivel que va a tener que ver con las inteligencias. La idea de que el mundo, el cosmos, está interrelacionado, ¿sí? Y llegamos a una inteligencia suprema, es algo que aparece claramente en las ciencias ocultas, ¿sí? Es por eso que en el Renacimiento estos tres niveles de conocimiento aparecían como alquimia, ¿sí? O magia elemental, tal cual lo había dicho Cornelius Agripa, un pensador de ese tiempo, ¿sí? La astrología, es decir, la magia celeste o magia astral, y por último las inteligencias fueron vistos en la Cábala, de ese tiempo, tanto judía como cristiana. Esto estamos hablando del Renacimiento, más o menos para el siglo XVI, con la modernidad, aparece un divorcio de esto y básicamente la cosa se corta aquí. Básicamente se hace una división entre lo que es religión o lo que es esoterismo y también lo que va a ser luego la ciencia. Pero básicamente queremos marcar esta idea tripartita porque los pensadores de ese tiempo decían que el único modo de comunicarse de estos planos era a través de un lenguaje, y ese lenguaje era el símbolo. El lenguaje simbólico va a ser aquello que va, de algún modo, bajar conocimiento y va a hacer que ese conocimiento pueda ser entendido por los planos inferiores. Entonces, esta va a ser la idea de símbolo. Sería interesante poder conocer un poquito el concepto de símbolo, qué es un símbolo, y después vamos a ver qué es el esoterismo. ¿Qué diferencia hay entre esoterismo, misticismo, magia, hermetismo? Porque hay un poco de confusión, ¿no? en todo esto. Bueno, en primer lugar vamos a conocer la etimología de la palabra símbolo. La palabra símbolo es una palabra que, como tantas otras, se la debemos a los griegos. Los griegos utilizaban una palabra que es simbalio, ¿sí? Simbalio o simbolón. La palabra simbalio o simbolón lo que significa es la reconstrucción de dos cosas o la unión de dos cosas. Dos cosas que evidentemente en el origen fueron cortadas o separadas y luego se deben reunir. En la antigüedad, cuando se hacía un contrato o un pacto, por lo general los contratos no eran como ahora, ¿no? Que uno va ante un escribano público y demás, sino que se tomaban elementos cerámicos o medallas o monedas y se partían en dos. Por ejemplo, tenemos una moneda o una medalla, ¿sí? Y la partimos en dos. De tal manera que una de las partes de los contratantes se llevaba un pedazo y la otra parte se llevaba el otro pedazo. De tal manera que cuando se volvieran a encontrar, pudieran unir esas partes y reafirmar el acuerdo.
¿sí? Esto muestra que una parte de la moneda va a estar ausente, mientras que la otra va a estar presente. Mientras tenemos una parte física, vamos a tener una parte metafísica. ¿Sí? No porque no exista, sino porque no está ahora. Y a través de la primera parte, ¿sí?, podemos inferir la presencia de la segunda. Por lo tanto, vamos a tener una parte simbolizante y una parte simbolizada. El simbolizante y el simbolizado, o lo simbolizante y lo simbolizado, van a ser las dos caras o los dos aspectos del símbolo como totalidad. ¿Se entiende? Hay una parte palpable, verificable por mi experiencia material, y una parte inmaterial, metafísica, que está detrás. Por lo tanto, podríamos definir al símbolo como la representación de una ausencia. Los símbolos representan ausencias. O sea, la definición está orientada a la parte simbolizada. Sí, en realidad el símbolo es aquello que a través de un primer referente me remite en transferencia, como decía Paul Ricoeur, a un segundo referente o aún más allá, a una transparencia. Esto es transparente. Es diferente del signo, porque el signo, por lo general, es un indicativo que no significa siempre lo mismo. Por ejemplo, los colores del semáforo. Nosotros sabemos que el color verde es para pasar y el color rojo es para detenernos. Esta es una convención. O sea, para todos es lo mismo. En cambio, el símbolo no es para todos lo mismo, sino que el símbolo es polisémico. Tiene una plurivalencia. Por lo tanto, acá emprendemos el símbolo como personal, emocional o afectivo. Los símbolos son afectivos. ¿Sí? Entonces, son un lenguaje adecuado para hablarnos de las ausencias. Por eso se utiliza en religión, porque Dios está ausente. Dios apareció alguna vez en el mito y se fue. ¿Sí? Entonces, como dejó ese vacío, esa ausencia, lo hacemos presente a través del objeto simbólico. Signo más eso, ¿no? Y acá tenemos el sujeto, ¿no es cierto? El sujeto va a proyectar sobre el objeto una carga de conocimiento. Si esto es una convención universal, va a rebotar hacia el sujeto con un significado. Ahora, si en vez del signo más es una cruz religiosa, no va a haber un rebote, sino que se va a dar en transparencia. Va a ir más allá. Un indicativo de trascendencia. Algo así. Es decir, va a tener una profundidad, ¿sí?, hacia un más allá, que puede ser un más allá como algo psíquico o un más allá como algo trascendente, ¿no? Pero en todo caso, el hombre religioso siempre lo va a interpretar desde el afecto o la emoción. Va a ser el mito, la mitología, que va a hacer que el símbolo personal, afectivo, pueda ser reconocido como tal por un núcleo social. Por ejemplo, la cruz para el cristiano, para los cristianos, está simbolizando la muerte y resurrección de Cristo o la redención o algo así. Entonces, para el grupo, a través de la mitología de esa cultura, va a interpretar el símbolo en por lo menos direcciones. O sea que el mito va a ser clausurador del símbolo, ¿sí? Lo va a encerrar, va a romper la polisemia, pero lo vamos a necesitar para poder interpretarlo en menos sentidos. ¿No? ¿Se entiende?
Cerrar lo que el símbolo contiene. Lo contiene y lo clausura. Lo clausura en una sola interpretación. Lo limita. Porque porque la polisemia es plurivalente, ¿no? Un símbolo puede ser cualquier cosa, porque es experiencial. Ahora, lo que va a hacer el mito a través de la literatura va a ser que yo encierre ese símbolo en una sola dirección, ¿no? Por ejemplo, la serpiente de Edén, ¿no? ¿Qué es la serpiente? Bueno, en el Antiguo Oriente la serpiente podía hacer muchas cosas, o podía simbolizar muchas cosas, pero a través del mito, el mito bíblico, entiendo que la serpiente es el opositor de Dios, o el mal, o Satanás, o lo que fuera, pero me lo dice el mito. El mito va a encerrar a la serpiente en ese contexto, en este caso el bíblico, en una sola dirección. En Egipto será otra cosa, en India será otra cosa, ¿sí? Irá variando según el mito. El mito también encierra el rito, porque los rituales también son símbolos gesticulados, y pueden ser plurivalentes, ¿no? Un hombre bañándose en el Jordán es igual que un hombre bañándose en el Ganges. Como rito es exactamente lo mismo. Ahora, es el mito cultural que me va a decir que el que se baña en el Jordán tiene una construcción diferente de pensamiento que el que se baña en el Ganges, ¿no? El que se baña en el Jordán quizás está empezando un nuevo camino cristiano o una iniciación, el otro querrá romper con la línea de muertes y renacimientos. Es el mito quien va a clausurar la polisemia del símbolo. ¿Sí? Bueno, vamos bien hasta acá, ¿no es cierto? El símbolo es emocional. Al ser emocional, ¿puedo borrar acá abajo? Vamos a necesitar un poquito de espectro. Al ser emocional, el símbolo es adecuado para la experiencia religiosa. La religión utiliza el lenguaje de los símbolos. ¿Por qué? Porque la religión es evocativa. Evoca. ¿Qué evoca? Evoca la ausencia de Dios. Dios apareció una vez para siempre, en el pasado, fundó la religión y luego desapareció. Esa angustia de la ausencia de Dios va a ser de algún modo evocada en el objeto simbólico. Lo mismo va a ser en el misticismo. El misticismo va a ser una corriente de pensamiento dentro de las religiones que va a buscar una experiencia interior, pero también, a pesar de que busca el silencio, lo va a expresar en forma simbólica. Si no, leen a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, los Upanishads, que son textos de la India, y se van a dar cuenta cómo el misticismo, a pesar de que promulga el silencio, ha hablado demasiado, pero habla en lenguaje simbólico. ¿Sí? Una pregunta. Cuando hablas una referencia del símbolo a la ausencia de Dios, ¿te referís a alguna religión en particular? A todas. A todas. Absolutamente a todas. ¿Y la angustia consecuente de eso? La religión es angustia. En todas. Ahora, si querés salir de la angustia, vas a tener que pasar acá. La magia es la manipulación de lo sagrado. Ya no espero que los dioses me den un don, que por favor aparezcan, que por favor me sanen, que por favor me den una bendición. No, ahora yo a través de los elementos y a través de manipular las inteligencias voy a hacer que los dioses hagan lo que yo quiero. O sea que la magia podemos decir fenomenológicamente que es una extorsión de lo sagrado. Por lo tanto, la magia no evoca, sino que invoca. La magia es invocativa. ¿Sí? Y el pensamiento que va a sostener a la magia es el esoterismo. Acá llegamos. Pensamiento esotérico va a ser una clase de filosofía, ¿sí? O de construcción teorética de la magia.
y de todo este conjunto. A la vez, todo esto conforma un sistema complejo de interrelaciones. Nada siempre es en estado puro. Esto es un sistema de complejidad. ¿Se entiende? El esoterismo va a tener una parte más práctica, o una parte que se buscará quizás más románticamente la iluminación. En este caso será la gnosis o el gnosticismo, que serán básicamente primos hermanos del misticismo. Y cuando el esoterismo plantea una filosofía teórica, esto se va a dar en el hermetismo. El hermetismo va a ser un tipo de literatura que va a complementar la búsqueda de una experiencia. ¿Sí? Cosa que tenemos fenomenológicamente donde situar esta gran babel o esta gran confusión que hay sobre todo esto. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, vamos a hablar un poquito de la etimología de la palabra esoterismo. En realidad, sí. ¿Y la cábala dónde la pondrías? Mirá, la cábala conforma este espectro, ¿no? O sea, va a haber personas que a través de la intencionalidad querrán tener una experiencia de Dios, será desde el campo gnóstico místico, pero habrá otros que buscarán el conocimiento oculto a través de los libros, a través de una ciencia, y ahí estarían en la parte hermética. ¿Sí? Cuidado que esta búsqueda también se relaciona mucho con lo mágico, ¿no? Pero bueno, nada es en estado puro, digamos. Son experiencias humanas. Vamos a hablar un poquito de la palabra esoterismo. La palabra esoterismo es una palabra, como tantas otras, de origen griego. El primero que es una palabra parecida es Aristóteles, en el libro Política. Aristóteles utiliza la palabra exoterismo, o un conocimiento que está afuera, o un conocimiento que es para todos. Ahora, en contraposición, en los primeros siglos del cristianismo, los neoplatónicos, especialmente un neoplatónico y neopitagórico llamado Yámblico, va a utilizar la palabra esoterismo, le va a cambiar el prefijo, para hablar acerca del conocimiento que va adentro, el conocimiento interior, los que pocos comprenden. En el mundo tardo griego, se empezó a sistematizar una clase de conocimiento oculto, especialmente por, bueno, ustedes saben que en el siglo V los persas prácticamente lograron casi un imperio mundial, luego los griegos llegaron casi hasta la India, con Alejandro, y finalmente los romanos, desde Tarsis hasta la India. Entonces, hubo un encuentro de culturas. Yo lo llamo la primera globalización. Este encuentro de culturas generó básicamente una reunión y una comparación de las distintas creencias, religiones, dioses. Y ahí comienza básicamente la primera New Age, podríamos decir, en esa época. Por eso, los pensadores de ese tiempo, por lo general, eran esoteristas. Esos pensadores vieron el exoterismo en la República de Platón. Y el esoterismo lo vieron en el Timeo de Platón. No solo en el Timeo, sino también en los cultos egipcios. Acá ocurrió una egiptomanía. Empezaron a ver las dinastías antiguas con un gran interés y ahí se generó toda una gran mitología acerca de la ciencia de los egipcios. Bueno, ahí sale un poquito esta idea. Cuando muere Alejandro Magno, Ptolomeo Sóter es un general de Alejandro, el que va a gobernar Palestina y Egipto,
Y en ese tiempo aparece una clase de literatura llamada hermética, porque se lo atribuía a un dios Hermes, Mercurio o Tot, también en la mitología egipcia. Muy interesante por qué el esoterismo se relaciona con Hermes. Hermes es un guardián de las rutas o de los caminos. Por ejemplo, en la antigua Grecia, si uno iba por un camino, por una ruta, lo que había eran rocas, ¿no?, que tenían un rostro con dos caras. Ese era Hermes. ¿Por qué tenía dos caras? Bueno, porque si uno iba hacia una dirección, Hermes lo veía y lo bendecía. Y si uno volvía por la otra dirección, también Hermes lo veía y lo bendecía. Las dos caras de Hermes, ¿no? Era una cuestión biforme, ¿sí? O bifronte también, como se le llama. De ahí la idea de lo exo y de lo eso, de lo que está dentro y lo que está afuera. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Digo, para que nos ubiquemos un poquito en un contexto histórico. A ver qué es todo esto. Bueno, así que básicamente las ciencias ocultas van a sistematizar su conocimiento a partir del siglo V a.C. y esto va a continuar hasta el siglo III, siglo IV de la era cristiana. Este va a ser lo que llamamos la primera globalización. Aquí aparecen los primeros filósofos presocráticos, aparece Sócrates, Platón, Aristóteles, en India aparece Buda, se desarrollan los Upanishads, los textos místicos del yoga, en India, ¿sí? Aparece Lao Tse, Confucio en China, aparecen los profetas del Antiguo Testamento un poquito antes, aparece la Cábala, ¿sí? Se desarrolla la astrología, o nace la astrología tal cual la conocemos hoy, nace la alquimia, también tal cual la conocemos hoy, en ese contexto cultural, político y religioso de esta antigüedad tardía y de edad media temprana. Eso fue básicamente el cenit de todo el ocultismo. Evidentemente tomaban cosas de culturas más antiguas, como Mesopotamia, Egipto, Israel, pero básicamente ahí lo hacen una especie de ciencia o un sistema. Así que todo se lo debemos a esa época. En Occidente, cuando viene el Imperio Romano y obviamente después el cristianismo, todo esto, el gnosticismo, todo esto queda básicamente en una oscuridad. Fueron los árabes quienes recopilaron el mayor conocimiento de la alquimia, de la cábala y de la astrología, ¿sí? Hasta el Renacimiento, más o menos siglo XIII, siglo XIV, ¿sí? Ocurre una segunda globalización. Se abre la ruta china con Marco Polo, se descubre América, nace el protestantismo, ¿sí? Nace toda una segunda globalización en la cual el mundo se agranda y ahí se comienza nuevamente a tener interés por estas cosas. Se redescubre a Platón, Aristóteles, el corpus hermético, y aparecen grandes pensadores del oculto, como Marsilio Ficino, Cornelius Agripa, John Dee, todos esos aparecen en el Renacimiento. En la Edad Moderna, estamos hablando ahora de Europa, esto queda un poquito atrás con el tema de la filosofía, la ciencia, la separación iglesia-estado, más o menos hasta el siglo XIX, cuando empieza la Revolución Industrial, empieza el materialismo dialéctico marxista, la psicología de Freud también materialista. Entonces va a haber un grupo reaccionario de personas que van a nuevamente revivir esto en la teosofía, la antroposofía, el cuarto camino. Aparece René Guénon, un pensador también de los símbolos. Entonces básicamente todo eso va a dar lugar a lo que después será en la década del 60 la New Age, y todo este tipo de contracultura que somos todos un poco hijos de todo esto, ¿no? Bueno, pero históricamente, más o menos, para situarnos, ese sería el espectro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Queda más o menos claro. Bueno, esto sería bueno entenderlo para saber de qué estamos hablando. Bueno.
Los símbolos religiosos son muy difíciles de estudiar desde lo teórico. ¿Por qué? Porque, como dijimos, son afectivos. Y al ser afectivos se nos escapan muchas cosas. Cuando algo es afectivo, es por lo general personal. ¿No? Personal. Y siempre tiene una espina hacia el inconsciente. Tiene que ver más con lo psíquico. ¿Sí? Es lo que se llama infraconsciente, ¿no? A diferencia del esoterismo. El esoterismo no es afectivo. El esoterismo es un sistema de pensamiento. Entonces lo podemos enmarcar dentro del campo filosófico o metafísico, no metafísico aristotélico, sino metafísico, como decía René Guénon, de lo sobrenatural. ¿Sí? Al ser filosófico es colectivo. Ya no es tan personal, sino colectivo. ¿Sí? Y no va hacia el infraconsciente, porque no va hacia lo afectivo, sino que va hacia la conciencia pura. Disculpa una pregunta. Cuando hablas de infraconsciente, específicamente, ¿a qué te refieres? El inconsciente. Al inconsciente. Sí, lo que no está accesible a la conciencia, ¿no? Después, bueno, distintos pensadores van a tener distintos mapas del inconsciente, ¿no? Como Freud, Jung, Lacan, bueno, etcétera, ¿sí? Pero la parte infraconsciente se está refiriendo a que los símbolos religiosos tienen una raíz en un más allá de uno mismo. En cambio, los símbolos esotéricos, filosóficos y colectivos sí pueden ser estudiados desde un lugar masivo. ¿Por qué? Porque para entender un símbolo esotérico no necesariamente tenemos que ir a la afectividad del símbolo, sino que podemos ir a la comparación. De hecho, diríamos que es imposible estudiar profundamente un símbolo afectivo si lo sacamos del sujeto. En cambio, el símbolo esotérico sí puede ser estudiado. Por eso esta clase se llama simbología esotérica. Aunque tenga connotación religiosa. Sí, aunque ya cuando pasa a la parte esotérica va a tener otra intencionalidad. No digo como que venga de lo religioso el símbolo. En realidad vienen desde las antiguas culturas que van a dividirse entre la parte esotérica y exotérica, emocional o filosófica, diríamos. El símbolo filosófico, es decir, el símbolo esotérico, puede ser estudiado como una comparación. Es cierto que a veces nos encontramos con símbolos que no sabemos cuál es su lectura, porque están perdidos en la oscuridad del pasado. Pero a través de compararlos, cómo lo pensaban los indios de la India, cómo lo pensaban los egipcios, cómo lo pensaban las culturas mesoamericanas o cristianas o como fuera, bueno, ahí podemos encontrar una comparación. Por lo tanto, el símbolo esotérico es sinóptico. El símbolo esotérico es sinóptico. ¿Saben lo que quiere decir la palabra sinopsis? Abreviación, digamos, algo abreviado vendría a ser. Sí, sería algo... Síntesis. Claro, sería una síntesis visual, ¿no? Si yo pongo esto, yo puedo hacer una comparación visual, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sinóptico, ¿sí? Hay una relación de sintagma,
Comparo una cosa con otra. Es lo mismo que yo, a ver, ponga 3 vasos en una mesa y empiece a comparar los líquidos que tienen a la vista. ¿Sí? Se utiliza mucho en los textos esto, ¿no? Cuando quiero comparar si una cosa es parecida a la otra, las pongo al lado, en columnas y empiezo a mirar si se parecen o no. Entonces, los símbolos esotéricos son sinópticos. Como van totalmente a la conciencia, van a comparar uno con otro, pero como son esotéricos, ¿sí? Van a tener una parte oculta que se va a llamar la supraconciencia. ¿Por qué? Porque voy a creer que estos símbolos fueron legados por dioses o por seres superiores o por una Atlántida o no sé, o algo así. Entonces, los símbolos sinópticos, esotéricos, siempre van a buscar la conciencia absoluta, la manipulación absoluta del conocimiento para obtener poder. Foucault decía, conocer es poder. Cuando yo conozco, puedo. Por lo tanto, el esoterista, que va a sostener una práctica mágica, va a querer manipular la simbología. O manipular el conocimiento que viene detrás del símbolo. Y ese conocimiento es dado por una inteligencia, según su creencia, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, tenemos una especie de triángulo ascendente en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá tenemos la clara necesidad de que el esoterista lo que intenta es hacer una construcción de pensamiento en la cual pueda manipular ese conocimiento. El religioso está arrojado al abandono de Dios. Los dioses nos han abandonado. Entonces, la construcción del símbolo religioso no sería sinóptica, sino que es enóptica. Ahora es difícil, ¿no? Enóptica. La parte enóptica lo que quiere decir que si bien el símbolo religioso tiene una estructura externa como cosa y un fenómeno representado en la psique tiene un nivel también interior, pero su raíz o su espinilla es hacia lo desconocido del infraconsciente. ¿No? Aquí estaríamos hablando de un triángulo descendente. ¿Se entiende esto? Mientras la raíz del símbolo religioso es desconocida, la raíz del símbolo esotérico, si bien no cualquiera lo conoce, sí se puede conocer a través de la iniciación. Entonces necesitamos que alguien nos inicie, que alguien nos lo cuente, porque la revelación a alguien la tiene. No es como acá que está perdido en las partes más oscuras de la psique. ¿Todos los símbolos religiosos contienen esa característica? ¿Qué característica? ¿Que está perdido? Sí, por supuesto. Aunque se sepa el origen. A ver, no es el símbolo en sí, sino la intencionalidad de aquel que busca la presencia en esa ausencia. Ah, está bien, desde ese lugar. Claro, porque si yo tengo la intención de evocar y no de invocar, puedo estar utilizando el mismo símbolo. A ver, si yo veo una persona, entro a una iglesia, no hay una persona que está arrodillada rezándole a la Virgen o a algún santo, yo pregunto, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo un acto religioso? ¿Está evocando? ¿O está haciendo un acto mágico? ¿Está invocando? ¿Qué está haciendo? Bueno, la verdad no lo sé. Porque es intencional de la persona. El acting es el mismo. Ahora, yo no sé si esa persona está suplicando al Dios que le ayude o lo está extorsionando, diciéndole, mira, si no me das lo que quiero, no voy a ir a tal procesión, o voy a agarrar la estatua y la voy a dar vuelta, o voy a hacer un nudo. Bueno, esa es una extorsión. Sobre el mismo símbolo se está evocando o invocando.
depende la persona. Por eso no es que hay símbolos esotéricos y símbolos religiosos, no, los símbolos son los mismos, ¿sí? Lo que los diferencia es la carga subjetiva sobre el objeto. Somos nosotros los que convertimos a los símbolos en esotéricos o religiosos, o hasta podemos matar los símbolos al no darles ninguna entidad. Nosotros podemos matar a los dioses, como dice Nietzsche, ¿no? Se ha muerto. Bueno, podemos matar a los dioses porque los dioses nos necesitan a nosotros. Si no hay Dios que nadie lo adore, ese Dios se pierde en la oscuridad del pasado, ¿no? Como los dioses griegos, que son simplemente curiosidades psicoanalíticas o mitologías literarias. Pero ya no tienen personas que los adoren. Son dioses inactivos, ¿no? Distinto a otros dioses como Cristo, Yahvé, Alá, que sí tiene, Krishna, tienen personas que hoy las adoran, entonces tienen entidad. O tienen potencia. Los otros ya la perdieron. Isis no tiene potencia, María sí. Porque es el mismo arquetipo, pero uno es actual y el otro es antiguo, por ejemplo, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, por eso decimos que el símbolo religioso es enóptico, es decir, tiene una raíz desconocida, tiene una raíz afectiva, tiene una raíz inconsciente. Claro que Gustav Jung va a decir, claro, como el inconsciente es colectivo, de alguna manera une las dos etapas, ¿no? ¿Sí? Porque al decir que es colectivo y es sagrado, bueno, de alguna manera es el lado oculto desconocido de la supraconciencia. Pero bueno, eso es la teoría. ¿Se entiende? Por eso las sociedades secretas o las sociedades discretas o iniciáticas que dicen tener el poder del conocimiento de los símbolos, lo que ellos tratan de hacer es justamente desde una conciencia llegar a la supraconciencia, lo que está arriba, por medio de la interpretación simbólica. Por ejemplo, la masonería, ¿no? Tiene diferentes grados, ¿no? Uno entra como aprendiz, después tiene que ser capitular, después filósofo, después sublime, ¿sí? Llegar a los misterios mayores, pero siempre desde la conciencia, siempre haciendo consciente el símbolo, ¿no? En cambio, el religioso va a acceder a un símbolo que va a ser infraconsciente o que va a tener un contacto con su emocionalidad. El religioso, uno le puede preguntar qué está haciendo y a veces no sabe lo que está haciendo, lo siente. Somos nosotros de afuera los que preguntamos, pero ellos no preguntan, los que tienen la experiencia religiosa. Porque es eso, son experiencia. En cambio, los que están arriba sí preguntan qué es esto, qué simboliza. Para un cristiano esto puede ser la redención, puede ser su relación personal con su imagen de Dios que lo curó de una enfermedad. Es algo muy personal y emocional. En cambio, para un esoterista va a tener que hacer toda una filosofía de esto, porque va a tener que ver la altura del peldaño que cruza, que no es lo mismo esto, que esto, que esto. Van a significar diferentes cosas, diferentes niveles de conocimiento, diferentes niveles de unidad. Van a tratar de hacer consciente la parte inconsciente. Cada grado iniciático busca eso, busca ser consciente del inconsciente. Y a eso mal llaman iluminación. Porque lo que tratan de hacer es esto. Es unir los opuestos. Si esto fuera una computadora 3D, podríamos unirlo, nos quedaría esto, por ejemplo, ¿no? Como los mandalas, los yantras indios, o el Megan David del judaísmo, ¿no? Son parecidos, y forman una simbología muy, muy arcaica, muy, muy antigua. Por eso, mientras lo sinóptico, ¿sí?, trata de ver la relación simbólica, lo enóptico
trata de ver su parte inconsciente. ¿Se entiende? Acá tenemos la reunión de los 3 símbolos separados, por ejemplo. Y a la vez, este esquema conforma los 3 planos de realidad que dicen las filosofías de las religiones, ¿no? Infierno, tierra, cielo. La triada. Claro. Pero habría que ver si el cielo es tan cielo como dicen, ¿no? Y si el infierno es tan infernal como dicen. El psicoanálisis también va a dividir esto en 3 aspectos sobre las 3 estructuras que tiene el hombre: psicosis, neurosis y psicopatía o perversión, ¿no? La va a dividir de ese lado, por ejemplo. Bueno, y acá tenemos una comparación con otras estructuras de pensamiento y de conocimiento. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿El punto que puso en el medio entre los 2 triángulos significa algo? No, lo puse El anterior, claro. Ah, porque en realidad lo que buscan es la integración. Al buscar la integración sale un vástago, que es esto, ¿no? Un coágulo. Y si yo pongo, por ejemplo, no juntos los triángulos, sino le pongo un triángulo, le pongo el punto en el medio, ¿significaría algo? Si vos le sacás el punto, No, ese está el triángulo y le pongo un punto en el medio solo, nada más. un triángulo con un punto en el Sí, medio, ¿significaría algo? vos decís esto. Claro. Bueno, puede significar muchas cosas, como por ejemplo el cuarto oculto. Porque ¿cuántos ángulos tiene un triángulo? 3. Sí. O sea, es la respuesta correcta desde las matemáticas, Sí. pero es la respuesta incorrecta desde lo esotérico. ¿Por qué? Porque en realidad el triángulo tiene un lado más. Es el lado hacia lo trans, ¿no? Hacia la profundidad, por ejemplo. Ahora, Se representa también la estrella de David así en triángulo, 2 triángulos cruzados. ah, sí. A ver. Siempre el símbolo esotérico va a tener un lado oculto. Ese lado oculto va a ser autonomía de esa supraconciencia. Como el símbolo religioso también va a tener un lado afectivo que va a estar oculto. Pero eso es autonomía del caos. O sea, no hay control sobre el inconsciente. Por eso es inconsciente. Ahora sí hay control sobre la supraconciencia. Por eso el esoterismo es una clase de filosofía o una clase de pensamiento, sostenido por sus propios dogmas, pero conocimiento consciente en sí mismo. Entonces todo lo que va a hacer el esoterismo es ser consciente o tratar de hacer consciente el inconsciente para que sea supraconsciente. Esa sería básicamente la línea. ¿Sí? Bueno. Y vamos para empezar ya y metamos a la materia a conocer la estructura de los símbolos más antiguos que se conocen. Estos símbolos se han encontrado en cuevas bajo pinturas rupestres, se han encontrado en petroglifos. ¿Sabe lo que es un petroglifo? Es una figura en piedras, de culturas prehistóricas. Se ha encontrado en Egipto en periodos predinásticos, en culturas como las sumerias, o sea, culturas muy antiguas, ¿sí? Se han encontrado también en dólmenes y menires. También han guardado sus decoraciones, en sus vasijas, estas simbologías muy, muy antiguas. Vamos a conocer algunos. Por ejemplo, los símbolos más antiguos que conocemos es el punto como la figura geométrica más básica, más elemental. El círculo, como una especie de expansión o de inflación
de punto. El símbolo del zodíaco, por ejemplo, que aparece entre las culturas antiguas. El triángulo ascendente. El triángulo descendente, que fue interpretado como lo masculino o lo fálico, con la punta hacia arriba, y con la punta hacia abajo lo femenino o lo púbico. En India es Shiva Shakti, por ejemplo. Bueno, lo que hicimos recién, la reunión de dos triángulos. Figuras humanas, esta en realidad es una figura humana, ¿no? Como por ejemplo el pentáculo, que se ha utilizado mucho en magia ceremonial. El pentáculo al revés, que también se ha utilizado en magia. El pentáculo con pequeños círculos mostrando el nombre de algunas deidades. Cuando tienen redondelitos son nombres por lo general, o de entidades antiguas. Y después de esto vendrán símbolos un poco más elaborados, ¿no? Acá tenemos otra construcción también, de la combinación de ambos, ¿no? Ahí tenemos otra construcción simbólica. Luego los símbolos se pueden dar en esa transparencia en la cual se pueden poner máscaras o unos sobre otros. El símbolo Ang, utilizado entre los antiguos egipcios, también llamado cruz ansata o cruz con asa, que puede estar representando la vida, por lo general un símbolo de la vida en el antiguo Egipto, pero también es el símbolo de la cópula entre el hombre y la mujer, ¿sí? Y la gestación de la nueva vida, muerte y renacimiento, como el Lingam en India, el Lingam de Shiva, por ejemplo. Luego van a aparecer otros símbolos, otra simbología, por ejemplo también la cruz ansata en esta posición, símbolos de serpientes, ¿sí? O de espirales, también van a aparecer en las culturas antiguas, que van a dar lugar a los laberintos, ¿sí? Bueno, básicamente la simbología universal se va a manejar en estas estructuras, ¿no? Obviamente debe haber más combinaciones, muchísimas más, pero para que tengamos una idea. Luego muchos de estos glifos o estos sigilos, como quieran llamarlos, van a dar lugar a algunas letras de las lenguas, ¿no? Por ejemplo, el toro, ¿sí? El toro, cuando lo ponemos al revés, la cabeza cuando se pone al revés, va a formar una cuña, que va a ser la primera letra del alfabeto acadio, por ejemplo. Y va a dar lugar también al Aleph, ¿sí? Entre los hebreos. ¿Sí? De hecho, el abecedario del alfabeto es una colección de signos. Claro. La serpiente sobre un palo, parece lindo peso, ¿no? También va a ser una de las formas. Esta clase de cruz, o estas cruces, también van a tener su presencia en los cultos antiguos. Después, con la evolución del alfabeto, bueno, los mismos egipcios ya tenían una serie de escritos para los muertos. Los escritos para los muertos son los que nosotros conocemos como los jeroglíficos. Los jeroglíficos tenían muchas lecturas, ¿no? Se podían leer alfabéticamente o se podían leer como ideas o ideogramas. De tal manera que, por ejemplo, si yo pongo una boca y una manito, ¿sí? Es la R y la A o la E. Re o Ra, Sol. Y después de eso lo tengo que determinar con una idea. Acá tengo la parte alfabética y acá tengo la idea. Sol, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues los idiomas van a combinar una serie de símbolos y los van a convertir en signos lenguágicos. Pero ya eso será convencional, ya perdemos el símbolo y
se convierte en algo claramente signográfico, semiótico, que ya es otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puedo borrar? Sí, sí. Vamos a ver cómo sobre los símbolos antiguos se va a poder construir los dos mayores paradigmas de la mitología universal. ¿Voy muy rápido? ¿No? Por ejemplo, sobre este símbolo, que es un símbolo de totalidad, se va a poder plasmar, por ejemplo, el viaje solar. El Sol va a viajar por el círculo o por el firmamento de los cielos. Y el Sol, en su movimiento, va a vivir un drama que va a estar presente también en la vegetación. Por ejemplo, los árboles reviven en primavera, pero mueren en invierno. Muerte y renacimiento. Acá tenemos un arquetipo, si quieren verlo, plasmado en la vegetación. Pero al Sol, a través del año, le va a pasar exactamente lo mismo. El Sol va a ser como una especie de héroe, ¿sí?, que va a viajar por una serie de animales, por el zodíaco, ¿sí?, y va a vivir un drama. Vamos a ser un poquito más grande. Este zodíaco se conoce recién a partir del año 300 a.C. Un tal Sidenas fue aquel que sistematizó el zodíaco en 12 constelaciones, porque los babilonios tenían 18 o 19 constelaciones, tenían más. ¿Sí? Como sea, el año, los antiguos ya lo conocían como dividido en 4 partes. Es decir, tenía 2 equinoccios y 2 solsticios. ¿Saben lo que es un equinoccio? Sí. Sí, sí. Es cuando el día y la noche dura exactamente lo mismo, ¿cierto? Los equinoccios son de primavera y de otoño y los solsticios son de invierno. Exactamente, ¿no? Los El solsticios cenit, el sol. se va a dar uno en verano, ¿sí?, más o menos para el 21 de junio, siempre en el norte, ¿cierto? ¿Sí? Y el otro solsticio, en invierno, ¿sí?, va a ser más o menos el 21 de diciembre. Tenemos un lado oscuro, Chin, y luego claro, Chan, ¿no? De hecho, muchos rituales religiosos se hacen en esa fecha. En la Pascua, ¿no? Sí, en el paso de Piscis a Aries, ¿no es cierto? ¿Sí? El equinoccio de primavera. Como sea, el Sol, ¿sí?, va a tener un viaje. Es decir, el Sol va a viajar cuando nace por la parte diurna y va a llegar a una máxima posición de luz. Es decir, la luz va a vencer la oscuridad. Pero una vez que logra el triunfo, ahora la oscuridad empieza a vencer sobre la luz hasta que se equilibran. ¿Sí? Este es el verano y la primavera. Y luego entraremos en el otoño, donde la oscuridad sigue ganando terreno hasta llegar a su máxima expresión. Y luego nace el invierno o el infierno, ¿sí?, y luego va renaciendo nuevamente el Sol. Bueno, noten ustedes que como sobre este símbolo, que es el punto, la cruz y el círculo, hemos plasmado una clase de pensamiento básico, observable. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera el Sol se convierte en un héroe que tiene un drama. Un drama porque tiene su nacimiento, su máxima expresión, su decadencia, su muerte y su viaje por el inframundo, para volver a nacer. Bueno, este viaje cíclico es una experiencia espiritual interrupta. ¿Por qué? Porque siempre tiene que volver a nacer. Y está de alguna manera varado, o está de alguna manera congelado en una experiencia que siempre se repite.
Es como un ratón que gira sobre una rueda que siempre gira sobre sí misma. Bueno, a esto en India se le va a llamar posteriormente el camino de la iluminación. El camino de la iluminación va a ser un camino siempre hacia adelante. Va a ser un camino circular. ¿Se entiende? ¿Cómo es el camino circular de la iluminación? Nacemos, nos desarrollamos, buscando ese conocimiento espiritual que anhelamos, y luego morimos. Como ese conocimiento no ha llegado en vida, por eso vamos a decir o vamos a inventar que retornamos nuevamente a un nuevo nacimiento. Los mitos son construcciones humanas ante el dolor de la finitud. Somos seres murientes y ante esa realidad insoportable creamos realidades alternas. Esas realidades alternas van a estar sintetizadas en símbolos. Pueden ser religiosos o pueden ser esotéricos, no importa. Pero en todas ellas buscamos un conocimiento superior. Esta es la rueda del samsara en India. La rueda circular. Nacimiento, muerte, para volver a nacer y volver a morir. Los egipcios, por ejemplo, veían en esto también las 4 posiciones del sol. En el este, ¿sí?, el sol sale o nace y lo veían como una especie de globo o de pelota que tenía un escarabajo, ¿sí? El escarabajo se conocía con el nombre de Kepri. Kepri, el escarabajo. Tenían un escarabajo. Era muy representativo el escarabajo. Claro, acá pelotero se llamaba porque se metía en el estiércol, hacía pelotas con el estiércol y la sacaba. O sea, parecía que el escarabajo muere en el inframundo y luego sale, ¿no? Entonces lo representaban como algo así, como una especie de escarabajo, algo así, que sacaba el sol a la mañana. Lo van a encontrar en muchos bajorrelieves egipcios. Luego también va a simbolizar el corazón, ¿no? El nacimiento del corazón. Bueno, Kepri era el sol al amanecer. Cuando llegaba al mediodía, a su máxima expresión, en ese momento era Atum, Atum, el autocreado. Y cuando el sol empezaba a decaer en el atardecer, se convertía en Amón, el decapitado, el que estaba muerto, o había sido recientemente asesinado. Y a la noche, a la medianoche, era Osiris, el rey de los muertos o el primer hombre muerto. De tal manera que las 4 posiciones solares diurnas y las 4 posiciones solares en el año formaban un drama mitológico. Sobre este símbolo podíamos plasmar distintas creencias. Por ejemplo, Son prácticamente similares. claro, tenemos lo mismo en India. En India van a decir los mitos que los dioses van a emerger de un abismo cósmico. Ese abismo cósmico es la Pralaya, lo llaman así, el abismo cósmico. Y cuando nace, ¿sí?, es Brahma, el creador. ¿Sí? Cuando está extendiendo el cosmos es Vishnu, ¿sí? Y cuando muere es Shiva. Y acá abajo, bueno, Shakti, ¿no? Shakti. Acá tenemos el día y la noche cósmica. Acá lo tenemos en el día, en el año y en el ayón, en las eras cósmicas. Tenemos el mismo paradigma. ¿Sí? Bueno, ven que sobre un símbolo se puede sacar una filosofía religiosa, un mito y también una experiencia del mundo. Estos es lo que Jung llamó arquetipos. Los arquetipos son objetivos, están afuera.
La naturaleza, en su perennidad, tiene cambios y transformaciones, que el hombre las percibe y las compara con su propio cambio y transformación y no coinciden. ¿Por qué? Porque las plantas vuelven, los árboles vuelven, los animales instintivamente son siempre iguales, pero nosotros no. Ante mi no retorno, es ahí que el hombre necesita plasmarlo, proyectarlo en una clase de filosofía. Filosofía oculta o espiritual, para tratar de encontrar una respuesta a la vida. Esa es la función primaria de los símbolos. Tratar de darnos respuestas o de llenar nuestro vacío existencial. Pero en definitiva son construcciones humanas. Este es el camino de la iluminación. Este es el camino espiritual. Cuando emprendemos un camino espiritual, básicamente estamos haciendo este proceso. Desde que nacemos hasta que morimos. Lo que no encontramos, bueno, se crea a través del pensamiento. De esta manera, conociendo los movimientos cósmicos, algunos creen que algunos elementos pueden ser manipulables. Por ejemplo, la alquimia es una ciencia o un pensamiento que intenta transmutar elementos, ¿sí? Esto se conoce como magia elemental. O sea, todo lo que yo le doy una manufactura y una intencionalidad de manipulación es magia, relacionado con lo sagrado, ¿no? Entonces, la magia elemental, que se va a basar en los 4 elementos, en una quintesencia y los 4 reinos, el hombre intentará mezclarlos o manipularlos de tal manera que coincidan con ciertas posiciones celestes. Ahora, las posiciones celestes no se pueden manipular. Se mueven solas. Están ahí. Yo no puedo adelantar el invierno ni retrasar el verano. Pero sí puedo manipular los elementos de la Tierra de tal manera que coincidan días, horarios y épocas determinadas. De tal manera, cuando coincide un símbolo terrestre con un símbolo celeste, lo que intento hacer es, de algún modo, que las entidades o las inteligencias que tienen los movimientos del cosmos puedan de algún modo ser interceptadas. Las inteligencias también pueden ser manipuladas. La ciencia que nos va a hablar de las inteligencias va a ser la Cábala, especialmente en el Renacimiento. Los nombres de Dios, los nombres de los ángeles, los nombres de los demonios. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Cada posición va a tener un efluvio o va a tener, según la creencia, una incidencia en el mundo elemental y más allá, en el mundo del soma, de la fisis, del cuerpo. De tal manera que manipulando ciertos elementos puedo curar o matar. La práctica de la magia en griego se llama farmaquía. Farmaquía, farmacia. Antiguamente los magos utilizaban venenos de serpientes para matar a los enemigos. En la Tarva Veda, que es un texto mágico, van a encontrar muchos encantamientos que se hacen con venenos de serpiente. O sea, la magia no era tanto magia, sino que eran verdaderos asesinatos a veces, ¿no? Entonces, la serpiente o el veneno de la serpiente se empezó a relacionar con la enfermedad o la cura. De hecho, hoy nosotros tenemos en los signos médicos una serpiente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la magia, la práctica de manipulación de las inteligencias, se dio como farmaquía, que se traduce muchas veces como práctica de necromancia o espiritismo o algo así. Obviamente las distintas culturas van a crear distintas creencias acerca de qué son los elementos, qué son los distintos planetas o la magia celeste o astral y qué son estas inteligencias. Si es una, si son muchas, si son muchos dioses, si hay un absoluto. Bueno, eso será cuestión de la cultura. Pero la intencionalidad humana es tratar a través del símbolo de tener una relación entre lo elemental, lo celeste y lo inteligente.
hay un tratado de magia, tal vez lo hayan leído, que es de Cornelio Agripa, que fue un pensador, más o menos vivió entre 1480 y 1550, más o menos, y escribió el libro de Filosofía Oculta. Agripa va a dividir su libro en estas tres partes: magia elemental, magia celeste y magia ceremonial, que llama de la cábala, ¿no? Va a ser un verdadero estudio de las interrelaciones entre los elementos terrestres, los elementos astrales y los dioses. Luego se le agregará un tratado más, que será un tratado apócrifo, y se cree que no lo escribió Agripa, que habla acerca de cómo comunicarse con los muertos, ¿no? Que va a tener una lógica parecida, pero es un tratado posterior. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, de alguna manera, el entender los símbolos así como un paradigma iluminativo, donde la verdadera respuesta a todas nuestras preguntas va a ser en una instancia post-mortem, nos deja un poco con un sabor a que falta algo, ¿no? ¿Sí? Porque en definitiva es un mito. Nada podemos comprobar después de la muerte. Ahora, ¿existe alguna posibilidad de que los símbolos también nos estén hablando de que es posible encontrar nuestros fundamentos espirituales ahora, es decir, en esta vida, sin necesidad de morir? Bueno, acá vamos a encontrar el segundo paradigma de la mitología. La mitología universal puede ser dividida en dos tipos de pensamiento. Un pensamiento que habrá germinado mucho más en Oriente y un pensamiento que va a germinar más en Occidente. El paradigma oriental lo vamos a llamar iluminativo. ¿Por qué? Porque su símbolo será el círculo. ¿Sí? Será el viaje circular. El paradigma iluminativo va a tratar de buscar esa respuesta espiritual en una experiencia psicológica. Por eso el estudio de la psicología perenne ha crecido o se ha formado en India con el yoga, ¿no? Mucho más que en Occidente, donde las culturas semíticas eran más pragmáticas, ¿no? Ahora, Occidente va a seguir el paradigma medio oriental cruciforme. Son dos paradigmas separados. Mientras unos verán la búsqueda de sus respuestas espirituales en un sistema psicológico y post-mortem, los otros lo verán en un paradigma cruciforme y como acontecimiento histórico. Bueno, lamento decirles que tanto la iluminación en la historia como la iluminación solamente dentro de la subjetividad ninguna funciona. Claro, porque si la iluminación es solamente subjetiva, no tiene instancia real. Y si es un acontecimiento histórico, bueno, puede pasar allá y a mí no me afecta. ¿Sí? Entonces, el acontecimiento y la experiencia. Bueno, digamos que estos paradigmas mitológicos se encuentran disociados, claramente disociados, ¿sí? Occidente le va a dar mucha más importancia al paradigma cruciforme como acontecimiento histórico, y Oriente le va a dar mucha más importancia al sistema iluminativo como una búsqueda interior. Eso no quiere decir que Occidente no tenga místicos y Oriente no cree en mitos como acontecimientos, porque sí los tienen, pero hablo en líneas generales. Bueno, el paradigma iluminativo ya lo vimos, es decir, es lo circular de morir y renacer una y otra vez. Ahora, el paradigma cruciforme es un paradigma similar pero diferente. ¿Por qué? Porque mientras en este paradigma yo tengo el cuerpo y tengo el yo, en este paradigma también tengo el cuerpo y tengo el yo.
Lo que me va a decir el paradigma iluminativo, que mi cuerpo, al morir, va a tener una continuidad de la conciencia yoica. En cambio, el paradigma redentor o cruciforme me va a decir que mientras continúa mi vida, mi yo puede ser crucificado. Cambia el paradigma. Esto es muy importante porque acá podemos aspirar a tener una experiencia espiritual en esta vida, mientras que acá la buscamos en otra vida. Obviamente las culturas cruciformes también han subvertido este mensaje y han enseñado una vida post-mortem. No podemos salir un poco de allí. El paradigma del acontecimiento histórico se da en muchas culturas, aún en la India. Especialmente en Babilonia existían dioses que nacían y eran crucificados o eran inmolados a la mitad de la vida. Esa experiencia espiritual como acontecimiento, como kairos, ¿sí?, era lo que le daba sentido a la renovación de su religión y a la manifestación de los dioses. Por lo tanto, si yo nazco y me muero, se espera que a la mitad de la vida, como decía Jung, tenga una ruptura, una crisis que me haga morir y me haga renacer. No en lo biológico, pero sí en lo psíquico. De tal manera que la segunda mitad de la vida pueda encontrar esas verdades espirituales que busco. Esta podría ser una diferencia. ¿Se entiende? Sí. Son dos paradigmas distintos, pero que se pudieran, de algún modo, unificar, se podrían superar. Mientras acá los dioses nos iluminan a nosotros, acá los dioses nos van a iluminar, pero para ellos manifestarse. Es diferente. Una cosa es que yo soy Dios y otra cosa es que Dios se manifieste a través de mí, en un acontecimiento. Bueno, las teologías van a ser diferentes. No es que el paradigma iluminativo no tenga su parte cruciforme, que sí la tiene. Los budistas y los jainas o los jainistas tenían esta rueda, que es una rueda solar, que implica la evolución espiritual, porque ellos creen que no hubo un principio y un fin del mundo, sino que el mundo tiene eras que van creciendo en la bondad, en el bien, en la edad de oro, y luego eras que empiezan a decaer. Eras maravillosas y eras tristes, la llaman. También cuando lo vemos al revés, ¿no?, podemos hablar de una involución espiritual o de una evolución espiritual. La simbología también tiene este aspecto. Pero lo importante es que entendamos que sobre el símbolo hay una experiencia inconsciente, consciente, y también creemos que supraconsciente, porque si los símbolos, las personas creen que vienen desde culturas muy antiguas y los dioses se lo dieron a los hombres, están encontrando allí un tipo de conocimiento divino, porque esa es la lógica de poder analizar el símbolo, encontrar allí un lenguaje de los dioses. Ahora, porque si decimos que son humanos, nos van a quitar una parte del símbolo, nos van a quitar un espectro del símbolo. Pero obviamente esta parte ya es improbable, no se puede probar. Y entraríamos en el campo de la fe. Y el campo de la fe es un campo de conocimiento no técnico y no científico, sino, como decía Platón, la fe es opinión. ¿Se entiende? Platón, ya que lo traemos a colación, plasmó los dos paradigmas en dos mitos que él muestra en sus diálogos. Uno es el mito de la caverna, ¿no? Lo conocerán, el mito de la caverna,
donde Platón habla de que hay una caverna, ¿sí? Y acá hay hombres prisioneros mirando a la pared. ¿No es cierto? ¿Todos lo conocen, el mito de la caverna? ¿Sí? En la pared se van a reflejar sombras de objetos que otras personas van a pasar detrás del prisionero, y el prisionero lo único que va a ver toda su vida van a ser las sombras. Y va a creer que las sombras son la verdad. Las sombras es un conocimiento falso. Eikasía, conocimiento falso. Proyección, la maya, dirían los orientales. Las velas, la sombra. El que mira, cree. Pistis, fe. La palabra pistis es fe. Cree en la eukasía, cree en una mentira o en una irrealidad. Hasta que algún día un prisionero se suelta, se escapa hasta la boca de la caverna y ve el sol. Este camino hacia la luz es un camino iluminativo. Evidentemente Platón lo habrá tomado del pensamiento oriental. El camino hacia el sol tiene dos etapas. En primer lugar, dianoia, que sería un conocimiento técnico o un conocimiento de las matemáticas. Acá tendríamos el símbolo esotérico y acá tendríamos el símbolo religioso. ¿Y se dirige a dónde? Al nous, o a la mente, o al verdadero conocimiento. Los orientales dicen hay que romper con esta tela de malla, ¿no? o esta apariencia de las cosas e ir hacia adentro, es decir, ir hacia la luz. Este es un camino interior o iluminativo. Si nos quedamos en la opinión y en la fe, ¿sí? Estamos en un conocimiento no exacto, es decir, estamos siendo engañados. Ahora, si vamos más allá, estamos en el conocimiento correcto. Por eso las sociedades secretas o discretas van a decir que el conocimiento que vamos a obtener a través de la filosofía esotérica o de la iniciación va a ser el verdadero. Y el conocimiento que nos van a dar las religiones va a ser un conocimiento aparente. Por eso van a ser grandes enemigas de las religiones. A pesar de que su estructura claramente tiene una base iniciática simbólica, y mitológica también, y ritual. Bueno, acá tendríamos el paradigma iluminativo. Ahora, el paradigma redentor es diferente. Platón, en el Político, que es una de las últimas obras que él escribió, da otro mito. Da el mito de un barco y un timonel. ¿Qué hace el timonel? Bueno, el timonel va manejando el cosmos, es un timonel sagrado. Entonces, mientras el timonel maneja el cosmos, ¿sí? Siempre el sol sale del este y se pone en el oeste. ¿No es cierto? Camino iluminativo. ¿Sí? Tira el timón hacia un solo lado. Ahora dice Platón, un día los dioses se cansan y abandonan al hombre, abandonan el cosmos, o sea, sueltan el timón. ¿Qué pasa cuando un timón siempre está orientado hacia un lugar y se suelta rápidamente? A compensar ese movimiento hacia el otro lado. Vuelve hacia atrás. El cosmos es abandonado. El abandono es propio de la religión y del misticismo. Cuando Dios nos abandona, ahí viene la experiencia espiritual. O Jesús no fue abandonado antes de ser crucificado. O Mr. Eckhart no habla del abandono. Heidegger habla del abandono para encontrar el ser. Cuando somos abandonados, ahí viene la experiencia espiritual. No en lo trans, sino en lo pre, adelante. No en la madre tierra, sino en la madre biológica. Volver al vientre materno para volver a nacer. Morir y renacer. El viaje del héroe.
Noten ustedes que el viaje heroico se puede hacer en un camino circular o en un camino cruciforme, de retorno. Por ejemplo, ¿no? Bueno, los mitos nos hablan acerca de esto a través de los símbolos gráficos. ¿Eh? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Cansados? Poco. El esoterismo que vamos a ver nosotros es justamente ese, esoterismo gráfico. Porque hay muchas clases de esoterismo, ¿no? Hay esoterismo extático, que buscan una experiencia mágica o espiritual. Hay esoterismos que tienen más que ver con lo ritual. Por eso vamos a ver el gráfico, porque sobre él vamos a plasmar un tipo de pensamiento o un tipo de filosofía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Seguro? Bueno, si quieren material de lectura, acá tenemos a la vuelta una librería, a ver, para allá creo que es, para allá. Medrano 919. Los que hicieron Ciencia Sagrada es la misma bibliografía. Va a estar bajo el nombre de Ciencia Sagrada y tiene libros de René Guénon, tienen artículos de esoterismo, tienen artículos de simbología. Si les interesa, pueden ir a los fotocopiadores y seleccionar lo que a ustedes les interese. ¿Medrano qué número? Disculpa. ¿Cómo? ¿Medrano qué número? 919. Digan que buscan el material de Ciencia Sagrada, porque no lo tienen como simbología esotérica ellos, tienen como Ciencia Sagrada. Ahí si les interesa, pueden tener material de lectura. Bueno, hoy hicimos una introducción al problema, o vimos un breve estado de la cuestión. La clase que viene voy a hablar de Oriente, del Tantra y del Yoga a través de sus símbolos gráficos. La siguiente vamos a hablar de la Cábala del Renacimiento, la Cábala y la alquimia, porque vamos a ver un par de cosas. Y la última clase quiero hablar sobre el Tarot Marsellés. ¿Conocen el tarot? ¿Lo han visto? Igual les vamos a tener algunas copias para que lo vean, ¿no? Bueno, si no hay preguntas ni algún comentario que quieran hacer, lo libero. Gracias, Román. Gracias.